un icono del pop envuelto en un enigma y una gran mansión rodeada de secretos. Aquí es donde Michael Jackson pasó sus últimos momentos, en el interior de la inmensa mansión de Carolwood Drive. Ahora, nuevas revelaciones arrojan luz sobre lo que el FBI descubrió realmente en el patrimonio de Jackson, ofreciendo un retrato más profundo y complejo de un hombre adorado por millones de personas, pero profundamente incomprendido. Han aparecido más de 300 páginas de archivos previamente clasificados del FBI. No suponen una revelación criminal condenatoria, pero lo que revelan tampoco es un consuelo. Lo que encontraron los agentes cuenta la inquietante y emotiva historia de una superestrella cuyo hogar no era tanto un lujoso refugio como una cámara acorazada de dolor personal. Entre los lugares investigados se encontraba Neverland, la antigua residencia icónica de Michael, donde Access ha pasado mucho tiempo a lo largo de los años. Bienvenido a Nunca Jamás, el meticuloso mundo onírico de Jackson, construido a partir de fragmentos de una infancia que nunca tuvo realmente y de una inocencia que anheló pero nunca conoció. Tras sus ornamentadas puertas, el FBI llevó a cabo una profunda investigación que reveló hasta qué punto vigilaban de cerca a uno de los hombres más famosos de la Tierra. Cuando el FBI puso sus ojos en el rancho Neverland, los ojos del mundo le siguieron. No era simplemente un hogar. Con una extensión de 2.700 hectáreas en el condado de Santa Bárbara, Neverland era un reino de fantasía, un parque temático, un zoo, un refugio de la realidad, y para muchos era un espejo del mundo interior de Jackson, majestuoso, solitario y encantado. Neverland había fascinado al público durante mucho tiempo. No era solo dónde vivía Jackson, era cómo vivía lo que planteaba interrogantes. A principios de la década de 2000, un creciente escrutinio legal y una avalancha de especulaciones de la prensa sensacionalista habían puesto la finca en el centro de una tormenta cada vez mayor. Las acusaciones se multiplicaron, se interpusieron demandas y los especiales de televisión diseccionaron la vida de Jackson con intensidad quirúrgica. Era solo cuestión de tiempo que las autoridades federales se involucraran. Cuando lo hicieron, las expectativas eran altas. Muchos supusieron que el registro descubriría algo incriminatorio, pero la realidad de lo que el FBI encontró en la finca de Michael Jackson contaba una historia muy diferente. Los agentes no allanaron Neverland basándose en un rumor infundado. Su participación fue estratégica, calculada y basada en investigaciones coincidentes que requerían supervisión federal. La oficina colaboró con las fuerzas de seguridad locales, recopilando documentos, inspeccionando efectos personales y entrevistando al personal y a los asociados. Su mandato era claro: descubrir la verdad, y así lo hicieron. Pero no era la verdad que el público esperaba. Neverland, como pronto descubrieron los agentes, no era una casa cualquiera. Cada centímetro de la finca fue diseñado para proteger a Jackson del mundo exterior. No era el escondite de un famoso. Era un paisaje de ensueño cuidadosamente construido para que la fantasía prevaleciera sobre la realidad. Los carruseles, los salones recreativos, el zoo. Nada de eso era casual. Fueron intentos deliberados de reescribir la realidad de la vida de Jackson. Lo que el FBI encontró en la finca de Michael Jackson no era delictivo, pero sí esclarecedor. Oculto entre los accesorios y recuerdos, eran artefactos que les dio una mirada rara y sin filtrar en el mundo interno de Jackson. Los agentes observaron escritos personales, recuerdos de la infancia, cartas enmarcadas de jóvenes admiradores y una cantidad abrumadora de material relacionado con temas de juventud, inocencia y evasión. No se descubrió ningún material ilegal, ninguna pistola humeante, pero había algo mucho más complejo: un patrón. Los objetos revelaban a un hombre que no solo había creado un mundo de fantasía, sino que se había vuelto dependiente de él. Esa dependencia no estaba tipificada como delito, pero planteaba serias dudas. ¿Por qué había construido Jackson un entorno en el que la realidad no tenía cabida? ¿Y qué decía eso sobre las fuerzas emocionales que guiaban sus decisiones? En última instancia, lo que el FBI encontró en la finca de Jackson fue un mapa de la mente del hombre. No eran pruebas de culpabilidad, pero sí de lucha. Y para muchos de los que leyeron los informes y vieron las fotos, la conclusión fue inquietante. Estaba claro,
Algo en este lugar y en este hombre no era bueno. Dentro de Nunca Jamás, todo se detuvo en el tiempo. La decoración era caprichosa, temática en torno a la fantasía, la inocencia y la juventud. Había murales de Peter Pan adornando las paredes, estatuas de superhéroes de tamaño natural, custodiando tranquilos pasillos y una estación de tren a escala real que podría rivalizar con Disneylandia. Pero más allá de los elementos teatrales, había una verdad mucho más aleccionadora. Jackson intentaba reconstruir un mundo que le había sido arrebatado mucho antes de tener la oportunidad de vivir en él. A medida que los investigadores federales recorrieron la finca, catalogando cada habitación y objeto, se fue formando una imagen más clara del aislamiento emocional. Las habitaciones no eran solo dormitorios, estaban llenos de juguetes, coches teledirigidos, figuras de acción antiguas y juegos de Lego ordenados en estanterías. Los pasillos mostraban imágenes enmarcadas de personajes de dibujos animados, no premios. Los comedores tenían sillas de tamaño infantil alrededor de mesas de tamaño adulto. No se trataba simplemente de decisiones de diseño excéntricas. Eran manifestaciones de traumas no resueltos. Eran extensiones del propio hombre. Michael Jackson habló abiertamente en entrevistas sobre su infancia robada. Desde los 6 años, trabajaba bajo las expectativas de los adultos. Los Jackson 5 causaron sensación, y Michael se convirtió en el rostro de una marca antes incluso de aprender a vivir como un niño normal. Su padre, Joseph Jackson, era muy estricto, emocionalmente distante y a veces físicamente violento. Y no nos permitía llamarle papá, y yo quería tanto llamarlo papi. Él dijo, yo no soy papi. Los ensayos, las sesiones de estudio y las giras mundiales sustituyeron a las fiestas de cumpleaños y los parques infantiles. Los hitos ordinarios del crecimiento se perdieron en la búsqueda de la grandeza, así que cuando alcanzó un nivel de fama e independencia financiera, donde podía construir lo que quisiera. Siempre he creído que la verdadera medida del éxito de un famoso no era solo lo famoso que se hace, sino lo que hace con esa fama y esa fortuna. Jackson no construyó una mansión símbolo de estatus repleta de lujosa decoración. Creó Neverland, un recuerdo vivo de lo que nunca fue. Un refugio donde los relojes no marcaban y la edad adulta nunca llegó. A los extraños, puede parecerles una fantasía, pero para los que miraron más de cerca, y para el FBI que lo documentó todo, quedó claro que Neverland era una cápsula del tiempo psicológica. Un mundo donde Michael Jackson intentó recomponer sus piezas rotas. Este contexto es clave para entender lo que el FBI encontró realmente en la herencia de Michael Jackson. No había materiales ilícitos, no hubo descubrimientos escandalosos. Pero lo que sí encontraron fueron pruebas emocionales, un residuo de dolor, pérdida y nostalgia. Jackson no ocultaba pruebas de malas acciones. Se escondía de su pasado. Y quizás en ese ocultamiento había algo profundamente inquietante. Un hombre adulto viviendo en el mundo de un niño. No por nada criminal, sino porque no podía soportar dejarlo atrás. Este es un súper empapador. Puedo sentirlo y decirlo. Pero una prueba en particular conmocionó no solo a quienes se toparon con ella, sino también a la opinión pública. Planteó preguntas que Jackson tuvo que responder el resto de su vida. Y todo estaba dentro de una colección de libros. Esto es chocante. La colección de libros que levantó ampollas. Entre los objetos más comentados que se encontraron en la finca, había una colección de libros que levantó ampollas al instante. No estaban escondidos a plena vista, se guardaban discretamente, en zonas de la casa que no solían frecuentar los invitados ni el público. Los volúmenes en sí no eran ilegales, pero sí cuestionables. Algunas incluían fotografías de niños sonriendo, jugando, capturados en momentos de inocencia pura y sin filtros. Las imágenes, en el vacío, eran benignas, pero en el contexto de la vida de Jackson y el diseño de la finca, que provocó la curiosidad seria de los investigadores federales, especialmente con el escrutinio cada vez más intensa en el tipo de vida que vivió. No hubo nada explícito, no se infringió ninguna ley. Los libros no contenían nada que pudiera desencadenar cargos penales, pero el FBI tomó nota porque en ese momento todos los ojos estaban puestos en Jackson y la gente quería respuestas. A primera vista, los libros no probaban su inocencia, pero cuando se mira en el contexto más amplio de Neverland,
Una imagen terrible comenzó a surgir. Estos no eran bestsellers o biografías de celebridades. No se exhibían para la admiración artística. Eran personales. Los críticos se apresuraron a sacar conclusiones precipitadas, insinuando que la posesión de tales materiales era prueba de algo más oscuro. Pero lo que la mayoría no tuvo en cuenta fue la narrativa emocional que se escondía bajo esas páginas. No eran trofeos, eran espejos, reflejos de un pasado fracturado. El propio Jackson escribió en uno de los libros: «Mirad el verdadero espíritu de felicidad y alegría en las caras de estos chicos. Este es el espíritu de la infancia, una vida que nunca tuve y con la que siempre soñaré». Ese sentimiento importa. Reformula los libros no como sospechosos, sino como simbólicos. Para Jackson, estas imágenes no tenían tanto que ver con los niños como con lo que los niños representaban. La risa, la libertad, la inocencia, tres cosas que nunca llegó a experimentar. No sé si era su niño de oro o lo que fuera. Para el FBI, la colección no era incriminatoria, sino reveladora. No era evidencia de mala conducta, pero era evidencia de trauma. Los psicólogos consultados consideraron que los resultados coincidían con los patrones emocionales de Jackson a lo largo de su vida. No estaba celebrando la infancia desde la distancia, estaba sufriéndola, intentando, de la única manera que sabía, reconstruir los sentimientos que nunca tuvo. Michael Jackson no ocultaba su dolor. No lo ocultó tras la fama ni lo disimuló con frases hechas. En las entrevistas, a menudo bajaba completamente la guardia, a veces con lágrimas en los ojos, y ofrecía al público una visión poco común de una vida definida por la presión, el control y la ausencia de alegría ordinaria. «Nunca tuve infancia», le dijo al periodista Martin Bashir en el documental de 2003 Living with Michael Jackson. «Me arrebataron la infancia por completo. No había Navidad. No había cumpleaños. No fue una infancia normal. Siempre quise ser como Peter Pan». No era solo una metáfora. Peter Pan se convirtió en su alter ego, una identidad que adoptó en público y en privado. Me dijo que él era Peter Pan, ya sabes, y yo también me siento así. Y supongo que tenemos la misma sensación ante la vida. Esta añoranza de la juventud no solo influyó en su arte, sino que dio forma a su mundo. Toda la finca Neverland era una extensión de ese deseo. Habitaciones decoradas con ositos de peluche, cocinas llenas de cereales y aperitivos para niños, un cine equipado para fiestas de pijamas, con literas y dispensadores de caramelos. No eran florituras teatrales de un millonario, eran parte de un intento deliberado de reclamar una etapa de la vida que nunca llegó a vivir, y ahí es donde encajaban los libros que encontró el FBI. Desde fuera, a menudo se malinterpretaba este comportamiento. Michael Jackson no pretendía ser un niño, estaba de luto por no haberlo sido nunca. Cuando los investigadores rebuscaron en su patrimonio, se dieron cuenta, no estaba escondido, estaba por todas partes. Su identidad no estaba arraigada en el escándalo, estaba arraigada en la tristeza. Jackson estrechó lazos con otros jóvenes famosos como Macaulay y Kieran Culkin. Para los críticos, esas amistades parecían inapropiadas, pero para Jackson eran un reflejo de sí mismo. Veía en ellas las mismas presiones, las mismas expectativas y la misma pérdida de normalidad. No eran relaciones oportunistas. Eran esfuerzos por conectar con quienes compartían su experiencia de la fama antes de la pubertad, el escrutinio antes de la adolescencia y el agotamiento antes de la edad adulta. Una de sus declaraciones más incomprendidas se produjo durante el mismo documental de Bashir, «He dormido en una cama con muchos niños». Provocó un caos mediático, pero Jackson aclaró sus palabras, insistiendo en que no tenía nada de sexual. Solo hablábamos, veíamos películas, comíamos palomitas. Era, para él, un espacio seguro, un momento de conexión, algo que nunca tuvo cuando tenía la misma edad que los niños que le rodeaban. Aunque desde fuera se cuestionó la óptica, las personas cercanas a Jackson, incluidas varias familias, defendieron repetidamente sus intenciones, afirmando que los libros y toda la finca de Neverland mostraban a un hombre profundamente traumatizado por su pasado. En medio del torbellino de acusaciones que siguieron a Michael Jackson durante sus últimos años, persistió en silencio una narrativa diferente, no alimentada por demandas o especulaciones.
sino por las voces de quienes le conocieron personalmente cuando era niño. Varios de los jóvenes amigos de Jackson, ahora adultos, dieron un paso al frente para compartir una versión de la historia que rara vez aparece en los titulares. El principal de ellos fue Macaulay Culkin, uno de los actores infantiles más emblemáticos de la década de 1990 y un invitado habitual del rancho Neverland. En entrevista tras entrevista, Macaulay se ha mantenido coherente y sereno. Nunca me hizo nada. Nunca le vi hacer nada, dijo a Esquire en 2020. Éramos amigos, eso es todo. Su declaración no vaciló en tono o implicación. Para Macaulay, Jackson no era una figura de miedo o manipulación. Era un amigo de confianza y un adulto profundamente empático que comprendía el peso único del estrellato infantil. El hermano de Macaulay Culkin, Kieran, ahora muy conocido por su papel en Succession, también visitó Neverland y pasó tiempo en la órbita de Jackson. Aunque Kieran ha optado por no hablar extensamente de sus experiencias, sus breves comentarios en The Guardian sugieren un deseo de proteger, no a sí mismo, sino la verdad emocional de lo que presenció. Solo va a herir a alguien, dijo. No puedo ayudar a nadie en esto. Ese silencio en contexto dice más de lo que una acusación podría decir. Para los Culkin y otros como ellos, Jackson nunca fue un depredador. Era alguien que les ofrecía espacio para respirar, para reír, para existir sin el resplandor de las expectativas constantes. En Neverland, encontraron algo que reflejaba la infancia, aunque se construyera a través de la lente de un hombre que aún buscaba la suya. Jackson intentaba proteger a estos niños como nunca lo había hecho, al tiempo que recuperaba experiencias que se había perdido. Recuerdan ver películas hasta altas horas de la noche, montar en la noria y hacer bromas telefónicas juntos. Las fiestas de pijamas no estaban rodeadas de secretos, estaban llenas de momentos que, a su manera, parecían normales. Y esa es la parte que a menudo se pierde. Mientras las acusaciones llenaban las páginas de los tabloides y dominaban los ciclos de noticias, los niños más cercanos a Jackson, los que pasaban tiempo a solas con él, los que se quedaban en su casa, los que le veían sin filtros, nunca vacilaron. El FBI no encontró material delictivo en el patrimonio de Jackson. No durante la investigación de 1993, ni durante el juicio de 2005, ni en ninguno de los años siguientes. Para los amigos que estuvieron a su lado, el relato nunca fue confuso. No eran víctimas. Eran chicos que vieron a un hombre intentando curarse. Y décadas después, su defensa no se ha resquebrajado. Pero los libros, los juguetes y el tiempo que pasó con los niños ya habían influido en la opinión de mucha gente sobre Jackson. El nombre de Michael Jackson está incrustado en los cimientos de la cultura pop. Su influencia en la música, la danza y las artes escénicas es innegable, pero igualmente incrustada en la conciencia pública está la larga sombra de la controversia. Y lo que el FBI encontró en su finca no sirvió para acallar los rumores. Los años siguientes estuvieron llenos de especulaciones, que culminaron en un juicio penal de gran repercusión en 2005, en el que Jackson se enfrentó a 14 cargos y fue absuelto de todos ellos. Sin embargo, para gran parte del público, la absolución no equivalía a inocencia. Al contrario, abrió la puerta a un escrutinio más profundo. Para muchos, lo que se encontró en su finca simplemente no era normal que lo poseyera un hombre adulto. No podían ver más allá de la superficie. Para ellos, libros llenos de fotos de niños eran evidencia de maldad. Y se esforzaron por ver cómo podían representar a un hombre que se había perdido la vida que se representaba en las imágenes. Aquí es donde importan los hallazgos del FBI. Durante su investigación, buscaron en la finca de Michael Jackson a fondo. Revisaron materiales, incautaron objetos y realizaron entrevistas. Lo que encontraron no confirmó las suposiciones más oscuras. No había imágenes ilícitas, ni habitaciones ocultas que escondieran fechorías. Los objetos que levantaron las cejas eran extraños, sí, pero no ilegales. La decoración, los libros y la estética centrada en los niños apuntaban a un hombre que vivía emocionalmente en el pasado, no a alguien que cometiera delitos. Aún así, el tribunal de la opinión pública a menudo ignora las normas de un tribunal legal. Los sentimientos se convierten en hechos, las suposiciones en creencias, y Jackson, ya de por sí complicado por la fama y la reclusión, se convirtió en un elemento permanente
de uno de los debates más polarizantes de la cultura pop. La división entre percepción y realidad no puede ser más clara. Lo que el FBI encontró en la herencia de Michael Jackson fue peculiar, emocionalmente revelador e incluso preocupante por sus implicaciones. Pero no era delictivo. Los hechos nunca coincidieron con las especulaciones. Y al final, la verdadera historia puede ser menos sobre la culpabilidad o la inocencia, y más sobre cómo el mundo eligió interpretar a un hombre que nunca entendieron realmente. Para la mayor parte del mundo, Neverland era un lugar extraño donde Jackson podía hacer lo que quisiera. Pero la realidad es que protegía a un hombre de un mundo que nunca entendería lo que había perdido. Neverland es un espejo, lo que la finca realmente reflejaba. Neverland nunca fue solo un hogar. Era un espejo que reflejaba la psique fracturada de un hombre que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Cuando se miran a través de esta lente, los libros de los niños, los juguetes y las fiestas de pijamas empiezan a cobrar un nuevo significado. El FBI no se limitó a investigar un rancho en California. Se adentraron en un mundo minuciosamente diseñado por alguien desesperado por congelar el tiempo. Cada habitación, cada paseo, cada detalle susurraba el mismo mensaje. Michael Jackson vivía en un estado de infancia suspendida. Cuando el FBI catalogó el contenido de Neverland, no se limitó a registrar pruebas físicas. Estaban adentrándose en la vida interior de un hombre que, a pesar de su inimaginable riqueza y fama mundial, estaba emocionalmente abandonado. Lo que encontraron no era criminal, pero tampoco normal, y por eso, la gente se apresuró a juzgar. Libros infantiles, fotos enmarcadas de caras jóvenes y sonrientes, pilas de juegos de mesa, habitaciones llenas de juguetes y muebles de tamaño infantil, no estaban colocados para aparentar. Eran expresiones curadas de anhelo, objetos que, si se sacaban de contexto, podían malinterpretarse fácilmente. Pero en el marco de la vida de Jackson, no pintaban un cuadro de culpa, sino de dolor. Los libros llamaron especialmente la atención. Aunque legales, su presencia levantó cejas. Estaban escondidos, como si Jackson supiera que sería juzgado por poseerlos. Esto solo alimentó el argumento de la gente de que no eran inocentes. Pero Jackson tenía 3 hijos propios, y cuando se le preguntó acerca de los libros, respondió: «Esta es la vida que quiero para mis hijos». Comprendió profundamente que tenía la oportunidad de dar a sus hijos algo que él nunca había tenido. La alegría plasmada en las fotos de los libros proporcionó a Jackson un punto de referencia para criar a sus hijos, porque no tenía otro marco de referencia. El papel pintado, los coleccionables, incluso las máquinas de caramelos. Todo contaba una historia, una no de amenaza, sino de memoria, una vida reimaginada a través de la fantasía porque la realidad siempre había sido demasiado dura. El mundo, obsesionado con el escándalo, pasó por alto el dolor humano incrustado en esos muros. Neverland no se construyó para engañar, se construyó para proteger. No por la ley, sino por la soledad. Y lo que el FBI encontró allí, lo que realmente descubrieron, no eran pruebas criminales, eran residuos emocionales. Un diario visual de un niño que nunca llegó a ser niño, y de un hombre que aún persigue esa versión de sí mismo. Lamentablemente, esta versión de Jackson, la que está rodeada de rumores condenatorios y elementos que nadie puede entender del todo, es la que muchos recuerdan ahora. Lo que el FBI encontró en la finca de Jackson puede haber alterado su legado para siempre. ¿Qué queda después de los juicios, los documentales y los interminables debates? ¿Qué queda después de que el FBI revisara cada cajón, cada armario y cada rincón de la finca de Michael Jackson? Todo lo que queda es el retrato de un genio atormentado, un hombre que dio al mundo parte de la música más icónica jamás grabada, pero cuyo mundo privado era un lugar suspendido en un limbo emocional. Cuando el FBI completó su investigación, no había ningún contrabando escandaloso, ninguna doble vida monstruosa. En su lugar, encontraron algo mucho más íntimo y, posiblemente, mucho más desgarrador. Lo que encontraron fue un museo de la inocencia perdida. Pero debido a su extraña naturaleza, muchos tergiversaron Neverland y su contenido hasta convertirlo en algo siniestro. Jackson pasó toda su vida adulta intentando ser el niño que nunca creció, pero la triste realidad es que nunca experimentó la infancia. Los libros que encontró el FBI
junto con todos los demás materiales. Eran los únicos puntos de referencia que Jackson tenía sobre lo que era ser un niño. Los equipos forenses esperaban pruebas. Lo que descubrieron fue algo diferente. Un intento de décadas de reclamar lo que se le había arrebatado demasiado pronto. La verdad es que lo que el FBI encontró en la herencia de Michael Jackson no es bueno, no porque apuntara a la culpabilidad, sino porque apuntaba a la devastación emocional. Los libros y los juguetes han sido malinterpretados durante mucho tiempo y ahora han sustituido a su genio musical, dejando un legado hecho jirones. Jackson era un hombre congelado a la edad que tenía cuando se hizo famoso. Un hombre que gastó millones no para entregarse al vicio, sino para recrear un lugar donde el dolor no pudiera seguirle. No consiguió ese lugar de niño, así que intentó construirlo de adulto. Para los aficionados que esperaban una reivindicación, y para los críticos que esperaban un escándalo, la verdad es inquietante en un sentido diferente. Los hallazgos no confirmaron ninguna de las dos versiones. Lo que sí revelaron fue una vida que desafiaba la categorización. Jackson no era el monstruo que algunos imaginaban que era, ni el icono intachable que otros querían que fuera. Era algo más difícil, un ser humano profundamente defectuoso y herido. Esto es chocante no por lo que se encontró, sino por lo que dice sobre nuestras expectativas. Queríamos una conclusión limpia. Obtuvimos complejidad emocional. Queríamos culpabilidad o inocencia. Teníamos traumas y anhelos. Queríamos respuestas. Obtuvimos pruebas de dolor. Neverland no era una escena del crimen, era un santuario. Y cuando el FBI abrió sus puertas y catalogó lo que había dentro, no solo expuso el mundo privado de Jackson, expuso el nuestro. Nuestra prisa por juzgar, nuestro miedo a la ambigüedad y nuestra incapacidad para aceptar que, a veces, la verdadera historia no tiene que ver con el crimen. Trata de lo que ocurre cuando la fama sustituye a la familia y el talento no puede protegerte de las heridas de la infancia. ¿Qué opinas de lo que ha encontrado el FBI en la herencia de Michael Jackson? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.